Hola, bienvenidos a este canal, Mi Jardín en Calma. El día de hoy les hablaré de los tipos de macetas. Si tú también eres un amante de las plantas, te invito a que te quedes en este video. El primer tipo de macetas serían las macetas de plástico. Estas son las más comunes, las más fáciles de conseguir. Hay una gran variedad. Tenemos así, pequeñas, un poco más grandes. Las podemos encontrar también con algún diseño, como en el caso de este, que es como si fuera tejido. Hay de diferentes colores. También las podemos encontrar para macetas, para plantas colgantes, como es el caso de esta. Y como les decía, puede haber distintos tamaños, como en el caso de este es un poco más grande. Y podemos también poner distintos tipos de plantas en ellas. Existen también de este tipo de material. Creo que esta es resina, es un poco más dura y también hay en distintos colores, en distintos diseños. También podemos nosotros hacer nuestras propias macetas, pero utilizando objetos de plástico, como es el caso de esta, que era una botella de refresco. O también simplemente, déjenme les muestro acá. Esta también era una botella y solamente la pinté para que no se viera lo transparente y se viera la tierra. Entonces, ¿cuáles son aquellas ventajas de las macetas de plástico? La primera sería que son de muy bajo costo. Como pueden ver, pueden hasta hacer sus macetas reutilizando envases de plástico o comprarlas. Y en su mayoría son baratas, son fáciles de conseguir y hay una gran gama para elegir, ¿verdad? A gusto de cada quien. Otra ventaja sería que son livianas, o sea que una maceta de estas es fácil de transportar si es su caso, como el mío, que les gusta estar cambiando de posición sus plantas o cuando traen nuevas plantas a su jardín, les gusta estarlas moviendo. Esto hace que sea muy fácil porque son muy livianas. También son bastante duraderas, o sea, si una de estas macetas se te cae, no le va a pasar nada. Obviamente si se te cae digamos, de aquí al suelo, a la maceta no le va a suceder nada. Otro punto que tienen las macetas de plástico es que retienen bastante humedad. Esto quiere decir que va a tardar más el sustrato en secarse por completo. Esto puede ser beneficioso o contraproducente dependiendo del tipo de planta que tengamos plantadas en ellas. Como ventajas, pues son estas que les mencioné, y algunas desventajas que pueden tener sería de que como es plástico, si las tenemos en el sol, el plástico se calienta en ocasiones si el sol está muy fuerte y esto puede llegar a calentar las raíces de nuestras plantas. También a medida que va pasando el tiempo con el agua y la exposición al sol, suelen irse decolorando, por lo que obviamente van perdiendo, se ven a colores más claros. No tengo una en este momento para mostrarles, pero sí va perdiendo como los colores. Entonces esas serían algunas de las desventajas. Y como les comentaba, este tipo de macetas retienen bastante humedad, lo que quiere decir que se va a tardar mucho más en secar el sustrato. Lo que podemos hacer es, dependiendo de la planta que vayamos a colocar en ella, podemos agregar una capa extra de drenaje. Yo lo hago con Durapax o Terbopor, no sé cómo le llamen, que es este material como blanco que viene a veces cuando compras un electrodoméstico o para evitar que se golpee. Entonces eso es lo que utilizo yo. También puedes utilizar
piedra volcánica. En mi caso yo no he podido conseguir, por eso opté a utilizar lo que es el Durapack. Entonces puedes agregar esa capa extra. Ya que estas macetas retienen más humedad, hay plantas a las que les puede ir muy bien, por ejemplo a los helechos, a las calateas, a la cinta. Estas son plantas que les gusta mucho la humedad, entonces no necesitaremos estar regando tan seguido para que mantengan esa humedad, porque ya la maceta la hará, porque obviamente no tiene poros, entonces no hay otra forma de cómo se evapore el agua que no sea por la parte de arriba, ¿verdad? Y por los agujeros de drenaje. Entonces, este tipo de plantas les puede ir muy bien estas macetas. También las cunas de Moisés o las aglaunemas son plantas que les gusta mucho la humedad. Sin embargo, las podemos utilizar en cualquier tipo de planta. Como pueden ver, yo tengo suculentas y también tengo cactus en ellas. Y les ha ido muy bien, han crecido muy bien. Siempre con lo que les contaba, que tengo el cuidado de colocar en este caso una capa extra de drenaje para que así el exceso de agua se vaya mucho más rápido, y ya que la maceta retiene bastante humedad, trato de también dejar los riegos muy espaciados para evitar que mis suculentas o mis cactus vayan a absorber más agua de la que necesitan y lleguen hasta una pudrición. Estos serían mis consejos en cuanto a este tipo de macetas. El siguiente tipo de macetas serían las macetas de barro. Estas son sumamente beneficiosas para las plantas porque tienen una superficie que es porosa, ¿verdad? Yo tengo estas, que las tengo con cactus. También tengo este tipo, que las tengo con suculentas, y hay de esta forma también. Podemos encontrar diferentes tamaños, formas. Tengo este también que tiene esta forma como de cáliz. Entonces, la ventaja de estas macetas es que por su material, ¿verdad?, que son de barro o de terracota, tienen una superficie porosa, lo que ayuda a eliminar más rápido la humedad que hay en ellas, y este material no se calienta, mantiene siempre las raíces muy frescas, así que son de las macetas que más benefician a las plantas. El único problema que veo yo es que pueden ser un poco costosas, pero si tú tienes cómo adquirirlas, te recomiendo mucho las macetas de barro. Otro punto que tendrían las macetas de barro es que son pesadas, obviamente, ¿verdad?, por su material, entonces son difíciles de transportar. En este caso, bueno, estas son pequeñas, entonces las puedo mover fácil, pero si tuviera macetas más grandes, sería un poco más difícil poderlas mover, así que tendría que estar, bueno, no las podría estar moviendo mucho, o tendría que hacerlo con otra persona. Este tipo de macetas suelen ser un poco frágiles, así que si las vas a mover tienes que tener cuidado, porque si se te cae se te va a romper. Otro punto que podemos decir de las macetas de barro es que hay que regar más seguido, porque obviamente como ellas mediante sus poros también hacen que el agua se evapore, ayudan a eso. No sé si se han fijado, o bueno, esto no es algo verificado, es más que las macetas de barro por lo general solo traen 1 o 2 agujeros. Yo pienso o creo que es debido a que obviamente por su material no solo sale el exceso de agua por el agujero de drenaje, sino también por sus poros. Entonces esto, si tenemos algunas plantas que les gusta mucho el agua, tendremos que estar regando mucho más seguido. A las plantas que les van perfecto las macetas de barro son precisamente a los cactus y suculentas. ¿Por qué? Porque los cactus y suculentas son susceptibles al exceso de riego. Entonces, si tenemos macetas de barro,
podremos tener un mejor control del riego. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros regamos, el exceso de agua va a salir por los agujeros de drenaje y el exceso que quede va a irse evaporando por los poros de la maceta, lo que va a ayudar mucho a nuestros cactus y suculentas y evitar que lleguen hasta una pudrición. Pero podemos utilizarlos con otro tipo de plantas claramente. Otro punto sería que las macetas de barro, a medida que las vamos utilizando, que va pasando el tiempo, van desarrollando una como calcificación, no sé cómo sería la palabra adecuada, pero no sé si tendrán ustedes que se van poniendo como blancos, ¿verdad? También su material puede desarrollar como hongo en la parte de abajo, es un hongo como blanco, y se pueden ir decolorando con el tiempo. Si bien esto no afecta su funcionalidad, pero sí afecta su esteticidad, ¿verdad? Porque ya no se va a ver tan bonita como cuando recién la compramos. Las siguientes en nuestra lista serían las macetas de cerámica. Estas macetas son sumamente atractivas. Sí, siempre que grabo pasan camiones. Estas macetas, como les decía, son sumamente atractivas, tienen muchas, son muy estéticas. Por aquí les voy a estar dejando fotitos de las macetas que he visto. Yo no tengo muchas de estas macetas porque suelen ser bastante costosas y tengo muchas plantas, pero sí quiero conseguir más. El ejemplo que les puedo dar es este tipo de macetas. Estas son tazas de cerámica, ¿verdad? Esta cerámica está esmaltada. ¿Qué significa que está esmaltada? Que tiene una, no sé si han visto, que tiene una capa como brillante que la recubren, ¿verdad? Tengo este tipo de que reutilizado estas tazas que yo no, ya no estaba utilizando en mi cocina, entonces quise darles un segundo uso y por supuesto les hice agujeros, ¿verdad? De drenaje. Si quieren ustedes reutilizar algún elemento de cerámica que ustedes tengan en su casa para hacerle un agujerito, lo que les recomiendo es coloquen el recipiente en un recipiente con agua, ¿verdad? Hasta que lo tapen y pueden con un martillo y un clavo darle pequeños golpes hasta hacerle el agujero. Yo así se los hice a estos y como pueden ver están perfectos, no, la taza no se quebró, ¿verdad? Entonces pueden reutilizar obviamente elementos de cerámica. Como les decía, las macetas de cerámica son muy estéticas, se ven muy bonitas. Al tener una capa esmaltada también evitan que la humedad del exterior ingrese al interior de la maceta, por lo que si ustedes viven en climas que son muy fríos, esto les puede ayudar a proteger a sus plantas y sus raíces del frío. El punto en contra que tienen estas macetas es, como les decía, que suelen ser un poco costosas, ¿verdad? De adquirir. También son pesadas, es el mismo caso de las macetas de barro, que si tienen macetas de cerámica que son grandes, les puede dificultar un poco moverlas de un lado a otro. Y el otro punto sería de que son frágiles, ¿verdad? Si esta maceta se les golpea o se les cae, es seguro que se les va a romper, por lo que hay que manejarlas con bastante cuidado, ¿verdad? Pero a este tipo de macetas pueden utilizarlas muy bien en sus cactus y suculentas. También son perfectas para tener plantas en el interior o bajo techo. No les recomiendo que las dejen en un lugar donde les dé mucho sol. Bueno, yo en mi caso esta sí le da bastante sol porque tengo un cactus en ella, pero la verdad nunca he visto que se caliente o que se ponga fea, ¿verdad? Pero sí son macetas de cerámica, por lo general son muy estéticas y se lucen mejor en el interior de la casa, donde podamos colocar plantas en el interior, perdón, de la casa, donde podemos colocar plantas que les guste mucho la humedad, por ejemplo, porque si son esmaltadas van a conservar más la humedad, porque al estar esmaltadas sus poros se cierran, ¿verdad? Porque les dan una capa como brillante. También existen muchas macetas de cerámica que tienen autorriego. Por aquí les voy a estar dejando unas fotitos. Yo no tengo de ese tipo de macetas, pero sí he visto algunas personas que las tienen y son muy buenas para
Plantas como las orquídeas, por ejemplo, que son plantas que les gusta mucho el agua. El potos también, o teléfono que le llaman aquí. También les puede ir muy bien este tipo de macetas. Todo lo que te conté en este video es en base a mi experiencia, pero si tú tienes una experiencia diferente, te invito a que me lo dejes en los comentarios. Le des me gusta a este video si te gustó, me sigas en Instagram, ahí aparezco como Mi Jardín en Calma. Ahí ya les estaré compartiendo también otro tipo de contenido siempre relacionado con plantas y jardinería. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video. Chao.